Quiero únicamente comentar breve y rápidamente sobre esta actividad que acabamos de ver en video. Me dio mucho gusto el ver que inclusive pues necesitamos programar nuevas actividades porque la participación de la iglesia, la participación de cada uno de ustedes fue evidente. Y eso somos, familia. Somos la luz de Jesús que se planta en la tierra, que se planta en nuestra comunidad. Y veíamos ahí las imágenes, ¿verdad? El propósito no solamente es llevar, o no es lo primordial, aunque es parte, pero llevar estas charolas de alimento, de cobijas. Fueron más de 50 que se entregaron. Y lo principal, ¿sabes qué es? Que se predicó a Jesús, que se enseñó a Jesús, que se mostró, que oramos por las personas. Hubo quienes estamos seguros que el Señor comenzó una obra en ellos, ¿sí o no? Y cada uno de nosotros somos parte de esa obra. Así es que les invitamos a que próximamente va a haber nuevas actividades como esta. Así es que involúcrate. Y el otro anuncio que quiero recordar y enfatizar un poquito es que los hombres iniciamos actividades este lunes 26 de enero, este año 2026, y queremos comenzarlo con alabanza y adoración. ¿A cuántos hombres les gusta alabar a Dios? Eso. Pues entonces nos vemos aquí lunes 26 de enero a las 7:30 de la noche. ¿A qué hora, hombres? 7:30, eso, ájales, escucharon, ahora sí. Tráete a un amigo. Vamos a hacer una fiesta grande aquí, así es que vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor y vamos a hacerlo juntos, con alegría en nuestro corazón. Muy bien, acompáñame por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo de ayuno? Ya lo mencionamos también en los anuncios, ¿verdad? ¿Hasta qué fecha? Hasta el día 23 de enero, que es viernes. Ese viernes vamos a concluir aquí el ayuno en el tiempo de oración a las 7 de la noche. Entonces, ¿cuándo tienes que estar acá? Viernes 23. Vamos a estudiar el día de hoy algo que se llama más allá del hambre. ¿Más allá de qué? ¿Alguien tiene hambre ahorita? Eso. De la palabra de Dios, ¿verdad? Eso. Primera los Corintios 9:24 dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. ¿Qué decía el apóstol Pablo sobre su cuerpo? Lo golpeo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el honor y el grande privilegio, Señor, que nos das de poder tener un día más de vida, de poder invertir este tiempo, Señor, en tu presencia, en lo mejor que podemos estar, en donde podemos estar y descansar, es en tus brazos, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en este tiempo y que seamos transformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Bien, pues mencionábamos el tema de hoy, más allá del hambre. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de ayuno y creo que es bueno que podamos meditar en la palabra de Dios, meditar en la Escritura, en qué consiste el ayuno. Bueno, sí, vamos a ayunar, pero ¿qué propósito tiene?
cada cuándo hay que ayunar, cuánto tiempo hay que hacerlo, qué enseña la palabra sobre el ayuno, porque a lo mejor puedes escuchar, sí, estamos en un tiempo de ayuno, bueno, ¿y eso qué? Es importante porque, ¿sabes? Es una herramienta espiritual, es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para establecer su reino en nuestra vida y en nuestra comunidad. Es parte de lo que consideramos disciplinas espirituales, juntamente con la oración, juntamente con el estudio de la palabra, juntamente con el congregarnos. ¿Sabes que el congregarte también es una disciplina espiritual? Dice la Escritura, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congregarnos implica disciplina. ¿Qué implica? Disciplina también. Y hoy precisamente vamos a abordar el tema sobre el ayuno. ¿Sabes? Ninguna disciplina espiritual de las que acabamos de mencionar, ninguna es mejor o mayor que otra. No es más importante el ayuno que la oración. No es más importante la oración que congregarte. Todo es necesario, ¿verdad? Mencionábamos ahorita en el versículo que leímos sobre los atletas profesionales, los atletas de alto rendimiento. Para que ellos puedan, ¿verdad?, competir y llegar a una exigencia en la que los deportistas, ¿verdad?, tienen que romper hasta récords mundiales, tienen que estar en disciplina y ello involucra, ¿verdad?, a lo mejor una disciplina en su alimentación. ¿Creen que sea importante? Una rutina, una disciplina en su descanso también. ¿En qué alimentos o en qué bebidas pueden consumir? Inclusive cada cuando miran a su familia. Porque la exigencia, ¿verdad?, para entrenar, para la competencia. Imagínense, ¿cuánto tiempo se prepara un atleta profesional? Años, ¿verdad? O meses para una competencia de Juegos Olímpicos, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo dura en sí el evento? ¿Cuánto tiempo dura su participación en esa disciplina? Para correr 400 metros, no sé, a lo mejor, no tengo exactamente el dato, pero ¿qué será? ¿Un minuto? O hasta menos, ¿verdad? No recuerdo el récord mundial ahorita de esa disciplina. Pero se prepararon años para correr menos de un minuto. Pero eso involucró mucho. ¿Sabes? La disciplina espiritual, ¿verdad?, no es otra cosa más que eso. Dice el apóstol Pablo, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire. El ayuno no es dar golpes al aire nada más. El ayuno no es abstenerte de comer simplemente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ayuno y ahorita vamos a comentar. Como definición, ¿qué es el ayuno? Técnicamente el ayuno es abstenerte de alimento. ¿Abstenernos de qué? De un alimento. El ayuno es la práctica de no ingerir alimentos de forma voluntaria. Mencionaba que hay diferentes tipos de ayuno y voluntariamente una persona decide no ingerir alimentos por un determinado tiempo, ¿vale? Eso también está relacionado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿has escuchado sobre el ayuno intermitente? Que tiene como propósito mejorar la condición física o bajar de peso. Bueno, cuando hablamos del ayuno como una disciplina espiritual, no estamos, el objetivo no es bajar de peso, aunque a algunos nos hace falta, ¿verdad? Sobre todo ahorita después del pavo y después del lomo, de la pierna, todo esto. El objetivo del ayuno, ¿sabes? No es bajar de peso, no es quemar grasa. A lo mejor alguien está en una situación médica, le van a hacer algunos estudios de sangre o a lo mejor van a hacer alguna cirugía. ¿Y qué nos dice el doctor, verdad? Tiene que estar en ayuno de tantas horas, de 8 horas, de 6 horas, y esta tiene que ser su alimentación previa. Bueno, el ayuno bíblico, la disciplina espiritual tampoco tiene que ver con esa forma de ayunar. Repito, hay muchas maneras en las que podemos escuchar sobre el ayuno. En la Escritura, ¿sabes? Se menciona alrededor de 62 veces el ayuno.
¿Cuántas veces? Por lo menos 62 veces. Eso quiere decir que es importante. El ayuno bíblico entonces es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. ¿Cuál es el propósito? Es espiritual. La palabra de Dios nos enseña y nos da objetivos centrados, de acuerdo a la palabra, en Cristo, ¿verdad? En Dios, para realizar este principio correctamente como una disciplina. ¿Hacerlo cómo? Correctamente. Vamos entonces a meditar de acuerdo a la Escritura cómo debe ser el ayuno, cuánto tiempo debo ayunar y por qué debemos ayunar. En primera instancia, el ayuno es personal y privado. Sí, es algo personal. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, está hablando Jesús y está enseñando a sus discípulos sobre el ayuno y sobre la oración. Dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. ¿Sabe lo que hacemos qué? ¿Cuándo? En privado. Entonces, el ayuno es un tema privado, es un aspecto personal. Dice, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El ayuno tiene un resultado, tiene una recompensa. Sobre el final de la meditación del día de hoy vamos a analizar, ¿y cuántas veces tengo que ayunar? El ayuno puede ser considerado también unánime en una congregación. Pero antes, dice aquí, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. En otras palabras, está diciendo, báñate. Que no tengamos esa actitud, ¿verdad? De, es que estoy en ayuno. Y tenemos todo el gallo aquí, tenemos a lo mejor un elemento verde aquí en la nariz o la baba, ¿verdad? Y es que no puedo hacer nada porque estoy en ayuno. No sé si te has encontrado con personas que dicen, es que voy a ayunar e inclusive, pues, no voy a trabajar. No está, Jesús no está diciendo eso. Dice, lávate la cara, ¿verdad? Peínate, que nadie más se percate. A lo mejor si alguien te hace una pregunta directa, oye, ¿estás ayunando hoy? ¿O qué pasó? Porque no veo que estás comiendo. Bueno, a lo mejor puedes responder. Pero no es como que vayamos por el mundo diciendo, hey, estoy en ayuno, no me inviten a comer. Esa actitud no es correcta. Más bien estamos pues hablando un poquito aquí de orgullo, ¿no? Jesús se está refiriendo a esta parte, dice, más bien tú hazlo en lo secreto. Cierra la puerta, métete a orar con Dios, dispone un tiempo, ¿verdad? De lo que estás haciendo, de tu día a día. ¿Tienes que ir a trabajar? Pues sí, naturalmente tenemos que trabajar, pero en medio de tu trabajo estás meditando la palabra, estás orando, estás teniendo esta disciplina espiritual. El ayuno entonces puede ser unánime en una congregación, por eso es que hemos convocado, aunque es personal y privado, podemos hacer una convocatoria a toda la congregación. Por eso es que este tiempo es muy importante que podamos unirnos. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, versículos 15 y 16. Joel capítulo 2, versículo 15 dice, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen, ¿qué dice ahí? ¿Proclamen qué? Proclamen el ayuno o tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Proclamen un tiempo
de ayuno, convoquen al pueblo. En esto consiste esta convocatoria. Vamos a buscar como iglesia la dirección de Dios. Ese es uno de los objetivos, que el Señor nos dirija, que el Señor nos enseñe, nos muestre su poder, su gloria, su gracia, pero también nos dé un objetivo sobre este año. Miren, más adelante vamos a estudiar ese punto. ¿Por qué debemos ayunar? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante el que podamos ayunar? Al darnos instrucciones, Jesús, acabamos de leer en Mateo que Jesús está diciendo, y cuando ayunes, ¿verdad? Haz esto y haz esto, o no hagas esto. Jesús está dando por sentado que parte de nuestra vida o de nuestro día a día tiene que estar involucrado el ayuno. Jesús no dijo tienen que ayunar. Jesús dijo cuando ayunes, ya está dando por hecho que tú y yo necesitamos practicarlo. ¿Qué debemos hacer y qué no hacer? Los seguidores de Juan el Bautista, una ocasión se acercaron juntamente con los fariseos a Jesús para preguntarle, oye Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Parte de la enseñanza del discipulado que tenían Juan el Bautista y sus seguidores, así como los maestros de la ley, es que realizaban ayuno constantemente. Y Jesús con sus discípulos, no lo realizaban tan frecuentemente o frecuentemente. Y un día le preguntan a Jesús, Mateo 9:14. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Jesús dijo, mis discípulos ayunarán cuando el novio sea llevado. ¿Sabes? Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen esto? Entonces, si Jesús físicamente no está en la tierra, tú y yo tenemos que ayunar. ¿Por qué ayunamos? Con una expectativa de que anhelamos su regreso. Ese es el motivo principal del ayuno, la comunión con Dios. Ese día es hoy. Jesús el novio está en el cielo. Entonces ayunamos como parte de nuestro anhelo y expectación por el regreso de Cristo. ¿Alguien desea que Cristo vuelva ya? Amén. Alguien dijo, el ayuno bíblico en su raíz es el hambre de la añoranza por Dios. Alguien comparó el hambre física o el hambre en un estado físico con un hambre por la presencia de Dios. ¿Alguien ha sentido hambre? Mucha hambre, mucha hambre que no has comido y a lo mejor había un comercial, ¿verdad? En el que tienes hambre, cómete un chocolate antes de que te transformes. Porque a veces el hambre nos hace transformarnos y ¿sabes qué? Saca lo que en realidad somos y cómo somos. Qué interesante, qué aspecto, ¿verdad? Tan pudiéramos llamarlo sutil. Sí, porque alguien compara esa hambre con lo que en realidad es nuestra búsqueda por Dios. Los cristianos, ¿sabes? De la primera iglesia practicaban el ayuno. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Adorando a Dios, pero también ayunando. El Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración. En este pasaje está resaltando, recalcando
que los hombres de la primera iglesia estaban ayunando, adorando al Señor y orando. Estaban en disciplina espiritual. Dice, les impusieron las manos y los enviaron. Más adelante, ahí dale vuelta a la página, en Hechos capítulo 14, versículo 23. Sigue diciendo, Pablo y Bernabé, o sea, primero impusieron manos, oraron y ayunaron para que Pablo y Bernabé, dado que fueron apartados por el Espíritu de Dios para que fueran enviados, ahora ellos iban a imponer manos, ¿verdad?, para nombrar ancianos en cada iglesia. ¿Y cómo lo hicieron? Dice el versículo 23, con oración y ayuno. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. La primera iglesia practicaba el ayuno. Nosotros como iglesia, ¿verdad? Hoy en día, en año 2026, ya necesitamos practicar el ayuno también. ¿Cómo debe ser el ayuno? Bueno, ya vimos, es importante, ¿verdad? Jesús lo estableció, la primera iglesia lo practicó también. Ahora, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debemos hacerlo? Jesús nos da instrucciones muy claras en lo que acabamos de leer en Mateo y básicamente nos da algo que tenemos que hacer, nos dice algo que no tenemos que hacer, pero también nos da una promesa. ¿Puedes decir conmigo una promesa? Una promesa. Sí. Mateo 6:16, lo que no tenemos que hacer, tener una apariencia miserable, ¿verdad? Y andar desarreglados para que la gente nos admire por ayunar. Eso es algo que no tenemos que hacer mientras ayunamos. Lo que tenemos que hacer, peinarnos, lavarnos la cara, de manera que nadie se dé cuenta que estamos en ayuno. Y una promesa. ¿Cuál es la promesa? Sobre la parte final, el versículo 18 de Mateo 6, dice, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esa es una promesa. Jesús lo dijo. ¿Sabes qué? Jesús lo dijo. Si es la palabra de Dios, eso se va a cumplir. El Señor te recompensará. Habrá un resultado por el ayuno. Porque el ayuno, ¿sabes?, como que causa un efecto en el cielo y Dios está atento. De por sí Dios está atento. Pero el hecho de que tú golpees tu cuerpo, como dice el apóstol Pablo, y sometemos a nuestra carne. Dentro de las necesidades básicas del ser humano está el comer, ¿verdad? El dormir. ¿Qué más? Ir al baño. Son necesidades básicas. El ayuno consiste en que esa necesidad básica que yo tengo para vivir, la estoy omitiendo y estoy priorizando una necesidad espiritual como básica para mi vida. Le estoy diciendo a Dios, hey, ¿sabes qué? Mi necesidad fundamental, mi primera necesidad es comer, pero aún sobre comer, mi primera necesidad eres tú. Eso es el ayuno, es someter. Por eso dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo. Sí, porque tu cuerpo te va a pedir que te duermas, tu cuerpo te va a pedir que te comas, ¿verdad?, un pastel o dos. O que te comas unos tacos, ¿verdad?, de carnitas, de chamorro con cuerito y salsa roja. Ay, híjoles. Y a lo mejor estás en ayuno, ¿verdad? Y vas caminando por la calle y te llega el aroma. Hasta pareciera que cuando te dispones a ayunar, todos tus demás sentidos físicos como que despiertan y ahora percibes aromas que antes no. Ay, huele a pan. Ay, huele a tacos. Sí, porque nuestra carne nos orilla o nos lleva. Jesús dijo, ¿verdad?, que el cuerpo es débil, el espíritu está dispuesto. A lo mejor tú quieres, pero la carne es débil. La carne nos va a decir, ¿verdad?,
No, hey, oye, ya tengo hambre, acuérdate que tenemos necesidad. Sí, pero el Espíritu dice, mi mayor necesidad es Él. No hables que tienes hambre porque estás ayunando y llevas 100 días sin comer. Es que ya llevo 5 días de ayuno, hermano. No, Jesús por eso le dijo, ¿verdad?, a los discípulos, no hagan lo que estos hombres hacen. Ellos sí se ponen, ¿verdad?, para que la gente les admire por sus ayunos. No pongas la cara triste ni asumas una actitud de victimizarte. Ay, es que me encantaría, ¿verdad?, pero no puedo porque estoy en ayuno. Híjole. Es interesante que Jesús no nos haya dado una orden sobre con qué frecuencia llevarlo a cabo. Solo dice, y tu Padre quien todo lo ve, te recompensará. Es decir, ¿sabes? Si no está especificando cuántas veces lo debemos hacer, quiere decir que esa es una opción que está abierta para que cada vez que tú te dispongas a ayunar, el Señor va a traer un resultado. Lo mismo la cena del Señor, no dice, ¿verdad? Háganlo una vez por semana, no dice háganlo una vez por año. Es cada vez que recuerdas, dice la Escritura, hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que lo haces, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, tiene un propósito. Lo mismo el ayuno, no te dice cuántas veces tienes que ayunar, pero sí promete que cada vez que lo hagas, el Señor va a estar ahí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo debemos ayunar? Bueno, en la Biblia, ¿sabes? Encontramos varios ejemplos en distintas ocasiones, en distintos momentos en que la gente practicó el ayuno. Por ejemplo, Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces 20, 26. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor. Y luego, ¿qué pasó? Y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Aquí el pueblo había experimentado una situación difícil, tanto que lloraron. Pero también dice que ayunaron hasta la noche. Este es un ayuno de un día o parte de un día. A lo mejor lloraron durante la mañana y ayunaron, dice ahí, hasta la noche. Probablemente ayunaron por un tiempo de una comida o tal vez dos, depende, no especifica a qué hora, ¿verdad?, comenzaron, pero dice ayunaron hasta la noche, dando a entender que fue un solo día. Pero también encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, otro tiempo de ayuno. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. ¿Qué tenían que hacer? Un ayuno. Igualmente, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado con que serían extinguidos. Y entonces, dice, ¿verdad? Aquí el libro de Esther, hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días. Aquí tenemos un ayuno de 3 días, ni de noche ni de día. Este ayuno que narra Esther es un ayuno súper como que más completo, porque dice, no coman ni beban. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Esther iba a hablar con el rey, ¿verdad? Para que el Señor moviera su corazón y entonces no exterminara al pueblo de Israel. Otro tipo de ayuno. Entonces aquí llevamos ayuno de un día, ayuno de 3 días, ayuno de 7 días. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13.
Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13, dice, cuando murió el rey Saúl, esta es una situación nuevamente adversa en el pueblo de Israel. El rey Saúl muere. Y entonces cuando se dan cuenta que murió el rey Saúl, versículo 13 dice, luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. 7 días de ayuno por luto por la muerte del rey Saúl. Wow. Hay otro, el doble de tiempo, 14 días. Bueno, naturalmente, ¿verdad? Necesitamos agua y alimento para poder vivir, ¿sí o no? Si no comemos, en algún momento vamos a morir. 14 días de ayuno sin comida, pero no sin agua. Necesitas beber agua, por lo menos, ¿va? Cuando empezó a amanecer, Hechos capítulo 27, versículo 33. Hechos 27, 33 dice, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. ¿Qué había pasado? Iban viajando, ¿verdad? En una nave, en un barco, y naufragaron. Y estuvieron varios días en el mar. Y la actitud de estos hombres fue de tristeza. Y el apóstol Pablo entonces dice, animó a todos, ¿a qué? A que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. El ayuno de Daniel por 21 días es el que hemos convocado para este tiempo. 10 días de ayuno, 10 días de oración. ¿Qué ocurrió con Daniel? Bueno, Daniel es llevado cautivo, ¿verdad? A Babilonia. Está lejos de su cultura, está lejos de la enseñanza, ¿verdad? De la ley, está lejos de la atmósfera del tabernáculo de reunión, está fuera. Está, por el contrario, ahora en una ciudad donde no conocen a Dios, donde todo es idolatría, donde todo es la carne y satisfacer los deseos. Eso representa Babilonia. Es semejante, ¿verdad?, a lo que consideramos como el mundo, y las obras de la carne estaban allí. Y Daniel tiene una convicción en su corazón. Dice el libro de Daniel que él propuso en su corazón no contaminarse. Al punto que el rey, ¿verdad?, dice, bueno, necesitamos gente, tráiganse a estos hombres. Daniel y sus amigos eran unos galanes y dijeron, bueno, a ver, enséñenles. ¿Y sabes qué ocurrió? Daniel 10, versículos 2 y 3. Esto ya ocurrió, ya pasó tiempo aquí. El Señor se manifestó en la vida de Daniel, cambiando su dieta. Él oró para pedir permiso, ¿verdad?, a los que estaban a cargo de él. ¿Para qué? Para que le permitiera entonces llevar una dieta diferente. Él se abstuvo de comer la comida del rey, pero comía frutas y verduras. Llega un momento en el que Daniel recibe una visión. Mira aquí Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice, cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. ¿Cuántas semanas? 3. En todo ese tiempo no comí nada pesado. ¿Sabes? Dice la escritura que Daniel tenía por hábito orar 3 veces al día. Y el ayuno era parte de su vida espiritual, de su día a día. Fíjate, estaba en un país extranjero y la convicción que tenía Daniel sobre honrar a Dios lo llevó a que él permaneciera. Nadie más lo hacía, pero él y sus amigos lo hicieron. Permanecieron, les guardó la vida. Bueno, puedes leer ahí la historia de Daniel. En todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Y luego Dios trajo una respuesta poderosa en la vida de Daniel que puedes leer ahí en ese libro. Hay todavía un ayuno mayor a 21 días y es de 40 días.
¿Alguien recuerda quién ayunó 40 días? Nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. 40 días y 40 noches el Señor Jesús, en Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Sí, Jesús era hombre y también tenía hambre física, pero sabes, la dependencia, ¿verdad?, de Jesús del Padre fue tal que él ayunó 40 días para comenzar su ministerio. Así que la duración del ayuno, ¿cuánto debo ayunar? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes de quién depende? Depende de ti y de la dirección que te dé el Espíritu de Dios para hacerlo. En sentido literal, la abstinencia de una comida con fines espirituales ya constituye un ayuno. Sí, a lo mejor tú dices, bueno, voy a desayunar, pero no voy a comer y me voy a esperar hasta la cena, pero voy a enfocar el propósito, ¿verdad?, de buscar a Dios. Eso ya contó por ayuno, porque te abstuviste por lo menos de una comida. Eso es ayuno. Ahora, habrá situaciones donde médicamente o físicamente nuestro cuerpo no puede no recibir alimento. Entonces no te preocupes, pero de todas maneras dispone ese tiempo de búsqueda del Señor. Porque más que abstenerte del alimento es el propósito por el cual ayunas o lo hacemos. No es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Si tienes la oportunidad de realizar físicamente el ayuno y abstenerte, a lo mejor hay personas que dicen, es que no puedo no comer porque tengo problemas en mi salud. Bueno, si el Señor te lleva a hacerlo, ¿verdad?, hazlo. Pero quienes tenemos la oportunidad de realizarlo completamente, es una necesidad, repito, familia. ¿Es una qué? Necesidad. El ayuno debe hacerse entonces con un propósito. Es más que abstenernos de comer. No sé si a alguien le ha tocado que por cuestión de trabajo estás haciendo algo y se te pasó la hora de comida y ya no comiste. O no desayunaste, se te hizo tarde y ya no desayuné. Bueno, pues entonces aprovecho para hacer mi ayuno. Eso no cuenta. Sí, no. O sea, tienes que proponerlo, como Daniel, proponlo en tu corazón. ¿Sabes qué? Sin un propósito, el ayuno se llama malpasada. Sí. Así me decía mi mamá, hijo, no te malpases. Bueno, sí, tiene que ver, ¿verdad?, con la malpasada, pues que no comes en tu horario o de plano no comiste y eso daña el cuerpo. Digo, al final no comiste. Sin un propósito, el ayuno más bien es una malpasada. Sin un propósito, solo estaremos esperando en qué momento ya puedo comer. Bueno, yo propuse que voy a reactivar mi alimentación a las 10 de la noche. Ya son 9:50. Ya casi. No. Voy a sufrir hambre para lograr el favor de Dios. Eso es incorrecto. Pudiéramos pensar, es que entonces me voy a autosacrificar para que Dios, ¿verdad?, me dé su favor. Eso es incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque la fe en Jesucristo ya nos hizo aceptos delante de Dios. No son nuestros esfuerzos. No ayunamos para que Dios nos acepte. No ayunamos para ganarnos el amor de Dios. No ayunamos para obtener el perdón de Dios. Todo eso ya nos lo dio Jesucristo y lo has recibido tú a través de la fe. Tito capítulo 3 versículos 5 al 7 dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. El ayuno es una acción justa, pero no eres salvo por ayunar. No eres perdonado por ayunar. ¿Sino por qué? Gracias. Por su misericordia,
nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces no ayunes para hacerle manita de puerco a Dios. A veces así usamos el ayuno. Para que Dios haga esto, ¿sabes qué? Es para que su voluntad permanezca por sobre lo que yo quiero, por sobre mi necesidad. Puedo tener una necesidad, pero Dios a veces no nos da lo que necesitamos. Perdón, no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Amén, ese es nuestro Dios. No nos da lo que queremos muchas veces, pero nos da lo que necesitamos. El hambre nos sirve como un recordatorio constante del propósito espiritual por el cual estoy ayunando. Bueno, si estás ayunando y sientes hambre, es un recordatorio. Estoy ayunando. En ese momento es ideal que te pongas a orar. Vas a someter, vas a golpear tu cuerpo. Ok, ahora vamos entonces rápidamente. La palabra nos enseña motivaciones o propósitos correctos para ayunar. ¿Cuáles son las motivaciones correctas por las que voy a ayunar de acuerdo a la Escritura? ¿Qué nos enseña? Primeramente, para fortalecer la oración. ¿Para fortalecer qué? La oración. Un hombre dijo: cada vez que los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno juntamente con la oración. Fusionarlos o juntarlas, ¿verdad? Ayuno y oración. Podemos juntar ayuno, oración y adoración. Podemos juntar ayuno, oración, adoración y congregarnos. ¡Wow! ¡Qué arma tan poderosa!, ¿sí o no? El sacerdote Esdras, profeta, ¿verdad? Esdras 8:23. Dice: así que ayunamos y oramos intensamente. ¿Cómo lo hicieron? Ahí puedes anotarlo, Esdras 8:23. Para que nuestro Dios nos cuidara. Hay un propósito, para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Ayunamos y oramos intensamente. Sí, si vas a buscar a Dios, hazlo de a de veras. No nada más digas, estoy ayunando y voy a orar poquito. No, hazlo intensamente. Por eso convocamos al tiempo de oración el viernes aquí a las 7 de la noche. Vente. El viernes pasado, ¿sabes? La presencia de Dios estuvo aquí, fue una reunión gloriosa y adoramos al Señor y el Señor nos ministró a todos aquí. Pero le buscamos ¿cómo? Intensamente. El ayuno no es una huelga de hambre que obliga a Dios a hacer lo que pedimos. ¿No es qué? Huelga de hambre. La persona que ora y ayuna le avisa al cielo que está hablando seriamente. Estoy hablando en serio, Dios. Voy a golpear mi cuerpo para establecer que tú eres mi prioridad, que tú eres mi necesidad, que tú eres lo que más necesito, más que el alimento físico. ¡Wow! No es un juego, familia. Esto es un arma poderosa en Dios. Úsala. Está a nuestro alcance. Daniel 9:23. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Daniel 9:3. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Dirigí ruegos al Señor en oración y ayuno. ¿Por qué más es que ayunamos? Ya vimos, para fortalecer la oración. ¿Necesitas guía de Dios? ¿Alguien necesita dirección de Dios? Ayuna. Jueces 20:26 al 28. Necesitamos discernir la voluntad de Dios con mayor claridad, familia. Necesitamos entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu familia, para tu casa? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu negocio? ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en la iglesia?
¿Cuál es la voluntad de Dios en tu ministerio o en el ministerio en el que sirves? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen esto? ¿Y cuántos conocen la voluntad de Dios? Ya fueron menos. Necesitamos discernir, entender la voluntad, buscar la guía de Dios. Jueces 20:26 dice: entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. ¿No sabes qué hacer? Pide dirección al Señor y ayuna. Ora y ayuna. Ora y ayuna, pide dirección al Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel y el sacerdote era Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenerlos? ¿Y qué crees que ocurrió? El Señor contestó, el Señor respondió, el Señor dijo: vayan, mañana se los entregaré. El Señor responde. Híjole, no escuché muy convencido eso. El Señor responde, familia. El Señor responde cuando le buscas. El Señor responde cuando oras. El Señor responde cuando clamas. El Señor responde cuando ayunas y buscas su dirección. No por lo que tú quieres hacer, no lo que tú consideras que es lo mejor, sino buscas su dirección. El ayuno no te asegura la certeza de recibir, ¿verdad?, la respuesta de Dios o la guía de Dios tan clara. No es como que estés ayunando y te vas a dormir y entonces se abre el cielo y te golpea una luz y se oyen unos arpegios, ¿verdad? Ángeles cantando. Y te van a decir: Gama, toma esta decisión, vete a la derecha. O sea, eso no va a pasar. O a lo mejor sí. Pero ¿sabes qué sí va a pasar? Que el Señor te va a dar entendimiento para que tomes decisiones y va a poner en ti paz para que estés confiado en que Él está dirigiendo tus pasos. Eso sí va a ocurrir. Wow. ¿Para qué más ayunamos? Para buscar liberación o protección. El rey Josafat, ¿sabes?, recibió una noticia. Tenía el ejército enemigo ya bien cerquita. Iban por ellos y los iban a matar a todos. Y Josafat dijo, cuando se enteró, dijo: ¿qué? Aterrado, entonces, ¿sabes qué hizo? Declaró ayuno para pedir a Dios que lo protegiera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Lo lees en tu casa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. David también ayunó. Salmo 109, versículo 23 y 24. David está pidiendo ayuda a Dios. El versículo 24 dice que sus piernas ya estaban inclusive débiles a causa del ayuno. David no oró y no ayunó poquito. ¿Sabes qué ocurrió en la vida de David? Hasta se hizo delgado. No porque él se propusiera, ¿verdad?, ser más fit, sino porque esa fue una consecuencia física de su anhelo por Dios. Hasta se le pusieron débiles las rodillas. Versículo 24. Tus leyes me agradan. 109, es Salmo 109. ¿Sabes? Cuando entras en situaciones difíciles con alguien ha tenido problemas, alguien ha tenido adversidades, alguien ha tenido pleito con otra persona y no sabes qué hacer, no sabes qué dirección tomar, ayuna. Marcos 9:28. En lugar de que hagas la guerra a tu enemigo y le pongas el pie, le difames o lo metes en un chisme, ¿verdad? Ahorita va a haber. Mejor ayuna y pon esa situación en manos de Dios. Mira qué ocurre. Marcos 9:28.
al 29. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Otras traducciones únicamente mencionan la oración. Pero la oración y el ayuno, ¿sabes? Tienen poder en Dios. Ayunamos para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios. Puedes leer la historia de Jonás en Nínive. El Señor llamó a Jonás a que predicara, ¿sí o no? A Nínive, una ciudad sangrienta, una ciudad violenta, sin piedad. Y por eso Jonás no quería ir, sabía que lo iban a matar. Pero cuando, después de toda la historia, Jonás predica, hubo un resultado. ¿Sabes? El rey de esa nación sangrienta dijo en Jonás capítulo 3 versículos 5 al 8: entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. Jonás 3:5. Y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad de Nínive, la ciudad más sangrienta en su historia, en su momento, declaró esto: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer en tiempos de ayuno. Por eso es que también nos apartamos de la maldad. O sea, estás ayunando, no te enojes. Es que tengo hambre porque estoy ayunando. No. Por eso es que también ayunamos en acciones. Ayunamos también de redes sociales, ayunamos de televisión, ayunamos de música, ayunamos de muchas cosas. Dice aquí, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. El ayuno trajo un efecto en toda la ciudad. En vano será el ayuno, ¿sabes? Si no estamos decididos a que nuestro amor por el pecado muera. ¿Sabes qué estamos declarando también con el ayuno? Que nuestra naturaleza carnal tiene que morir. Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra inclinación al pecado. Si no, de nada sirve que ayunes. Tenemos que morir al pecado, muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Necesitamos sacar, familia, todas esas raíces de pecado que hay en nuestra vida o que hay todavía. Necesitamos arrancarlas. ¿Sabes cómo? A través del ayuno también. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento? Y quiero que meditemos en esta parte. ¿Por qué más ayunamos? Fíjense, híjole, ayunamos por un buen de cosas, ¿sí o no? Para expresar amor y adoración a Dios. Ájale, ¿puedo adorar a Dios ayunando? ¿Qué crees? Pues que sí. Lucas capítulo 2 versículo 36. Me gustaría que pudiéramos verlo rápidamente en las pantallas. Lucas capítulo 2 versículo 36 y 37. Lucas 2, 36. Dice, en el templo también estaba Ana. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ana. ¿Qué tenía de especial esta mujer? Una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y lo importante aquí es que no es que era profetisa, no es que era hija de esta persona, Fanuel, sino lo que viene a continuación. Dice que su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Wow, ¿alguien tiene aquí menos de 7 años de casado? Bueno, menos de 7 años de casado, dice aquí.
su esposo murió. Y luego el versículo 37 dice que después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer? Y fue viuda tan solo teniendo 7 años de casados. Pero mira qué hizo esta mujer. Nunca salía, ¿de dónde? Sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. ¡Wow! Esta mujer dedicó su vida a estar en la casa de Dios para orar y ayunar, y así presentaba su adoración. ¡Wow! Toda su vida, o la mayor parte de su vida, la decidió invertir en esto, familia. Eso me recuerda el Salmo de David cuando dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Alguien desea morar por largos días en la casa de Dios? ¿Sabes que puedes orar y ayunar y presentar a Dios tu alabanza y presentar a Dios tu adoración con un ayuno para someter? Ahora, rápido, quiero comentarte qué ocurrió. En el libro de los Hechos recordamos que oraron y ayunaron, ¿sí o no? ¿Sabes cuál fue el resultado de eso? Surgió la iglesia, creció la iglesia, hubo una expansión de la iglesia, porque el ayuno tiene respuesta. ¿Sabes qué ocurrió, verdad? Como resultado del ayuno de Jesús, de 40 días y 40 noches. Jesús superó la tentación y salió con poder para iniciar su ministerio y dar su vida por ti y por mí. El ayuno fortalece nuestro espíritu para resistir la tentación y caminar en poder. El rey Josafat y Judá. Josafat vimos, ¿verdad?, que declaró ayuno. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dios les dio la victoria sobrenatural contra sus enemigos. ¿Sabes qué? Ni siquiera tuvieron que pelear. Ni siquiera tuvieron que pelear. Dios peleó la batalla por ellos, pero ellos dispusieron su corazón para buscar al Señor y para orar y para ayunar. En medio de incertidumbre, el ayuno puede traer la intervención de Dios y su dirección. ¿Alguien anhela esto? ¿Qué te parece si levantas tus manos y le decimos al Señor esto como una oración, como un clamor en nuestro ser que sale de lo profundo de nuestra alma? Señor, anhelamos tu presencia, amamos tu presencia. Señor, que más que una necesidad fundamental en nuestra vida como es el comer, eres tú. Eres tú, Señor, lo que más amamos. Eres tú lo que anhelamos. Eres tú, Señor, es tu bendita presencia, es tu Santo Espíritu, el que nos lleva, el que nos guía, el que nos mueve. Señor, apasiona nuestro corazón en una búsqueda por ti. Que nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, estén orientadas a que tú seas el centro, porque tú eres lo más importante. Esa es nuestra prioridad, Señor. Señor, sabemos que tú respondes, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fiel es quien dijo que cuando buscamos tu rostro, que cuando ayunamos, cuando cerramos la puerta, entonces tú responderás, tú nos recompensarás, Padre, porque lo ves en lo secreto. Apasionanos por tu presencia, Jesús.